Alerta máxima. Petro denuncia traición a la patria, exmilitares colombianos contratados como mercenarios en México. RTVC Raya Noticias y Opinión. El presidente Gustavo Petro lanza una grave denuncia, mercenarismo colombiano al servicio del crimen internacional. En una declaración contundente publicada en su cuenta oficial de X, antes Twitter, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló un hecho alarmante que pone en jaque la ética militar, la seguridad internacional y la dignidad de la patria colombiana. Los 12 colombianos que participaron en el atentado al ejército mexicano en Michoacán son exmilitares. El Cartel de los Reyes contrató a los mercenarios colombianos para enfrentar el Estado mexicano. En Colombia el mercenarismo debe ser prohibido con alta pena de prisión, no se usa el dinero público de Colombia. E incluso el dinero del pueblo norteamericano para entrenar gente que después vende sus conocimientos militares a los enemigos de la humanidad. Eso es una traición a la patria colombiana. Estas palabras no son solo una denuncia. Son un llamado urgente al Congreso, a la sociedad civil y a las fuerzas militares para que se detenga una práctica silenciosa pero extremadamente peligrosa, el mercenarismo de exmilitares colombianos, entrenados con recursos del Estado y ahora al servicio de carteles internacionales. ¿Qué sucedió en Michoacán? Según reportes de medios mexicanos y agencias internacionales, el pasado fin de semana se produjo un enfrentamiento violento entre fuerzas del Estado mexicano y miembros del Cártel de los Reyes en el estado de Michoacán. Lo que causó estupor en las autoridades fue descubrir que 12 de los atacantes eran ciudadanos colombianos, con experiencia militar, algunos incluso con entrenamiento especializado. 12 colombianos fueron detenidos en Michoacán, México, señalados de estar vinculados con una explosión que le costó la vida a 6 soldados y dejó otros 2 gravemente heridos. Las autoridades informaron que los colombianos forman parte de un grupo de 17 sospechosos de instalar minas terrestres en una vasta zona entre Michoacán y Jalisco. El incidente ocurrió mientras los militares patrullaban la zona a bordo de un vehículo táctico blindado, en un área donde operan grupos del crimen organizado vinculados al narcotráfico. Estos hombres no eran simples sicarios, tenían formación táctica, conocimiento en operaciones especiales y comportamiento disciplinado. En otras palabras, eran soldados profesionales, pero al servicio del crimen organizado. Esta revelación encendió las alarmas no solo en México, sino también en Colombia. ¿Qué es el mercenarismo y por qué es tan peligroso? El mercenarismo es la práctica de ofrecer servicios militares o de combate a cambio de dinero, sin importar la causa, el país o la legalidad. Es una forma de violencia privatizada que corroe las bases de la ética militar y convierte la guerra en un negocio. En Colombia, muchos exmilitares, entrenados por el Estado con dinero público, terminan contratados por agencias privadas, corporaciones extranjeras o peor aún, por estructuras criminales. Su conocimiento táctico y militar se convierte así en una herramienta peligrosa al alcance del mejor postor. Como bien lo denuncia el presidente Petro, esto representa una traición a la patria. Porque no se trata solo de buscar trabajo tras dejar el servicio activo. Se trata de vender el alma, el honor y el entrenamiento financiado por el pueblo colombiano, e incluso por cooperación internacional como la de Estados Unidos, para servir a estructuras criminales que siembran terror, muerte y desestabilización. ¿Quiénes son los exmilitares colombianos implicados en un ataque en México que en los límites de Michoacán y Jalisco dejó 17 muertos, entre ellos 17 miembros de la Guardia Nacional? Este brutal suceso, ocurrido el 28 de mayo, se ha convertido en un foco de atención internacional. El cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, confirmó que 11 de los 12 colombianos detenidos en el país son exmilitares, implicados en el atentado que cobró vidas de fuerzas especiales del ejército mexicano. Según la Cancillería colombiana, se están brindando las garantías procesales adecuadas y seguimiento a la situación de los detenidos, asegurando su contacto con familiares y su atención consular. En un comunicado oficial, el gobierno de Colombia lamentó el ataque, ofreciendo condolencias a las víctimas y sus familias. Exigimos una cooperación judicial más robusta entre ambos países para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, agregaron. Estamos exportando mercenarios a la mafia está contratando la violencia colombiana. La Junta del Narcotráfico está decidida a hacer
de todo el continente americano. Las autoridades mexicanas, por su parte, no han dejado de investigar el ataque. ¿Qué podría implicar este incidente para las relaciones bilaterales y el combate al narcotráfico? Mantente informado sobre el caso y su evolución. ¿Entrenados por el Estado para matar por dinero? Colombia ha tenido una larga y compleja historia con su aparato militar. Décadas de conflicto interno llevaron al país a desarrollar una de las fuerzas armadas más experimentadas del hemisferio, con entrenamiento intensivo, cooperación con Estados Unidos y operaciones de alta precisión. Pero lo que hoy denuncia el presidente Petro es que ese conocimiento, ese músculo táctico, no puede terminar en manos de narcos, mercenarios o terroristas. No puede ser que quienes fueron formados para proteger a Colombia ahora disparen contra otros pueblos. Esto plantea una pregunta de fondo. ¿Qué clase de ética militar se está promoviendo cuando exmilitares colombianos son capaces de aliarse con carteles para asesinar soldados de otros países? Petro exige penalizar el mercenarismo con altas penas de prisión. El mensaje de Petro es inequívoco: hay que prohibir legalmente el mercenarismo en Colombia. No solo con normas blandas, sino con penas severas, que envíen un mensaje claro a los uniformados en formación y a los excombatientes. En Colombia el mercenarismo debe ser prohibido con alta pena de prisión, dijo el mandatario. Acaba de estallar una bomba contra el ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El ejército, en su acción fue y capturó los posibles actores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay unos activos. Esta noticia la tiene la prensa, pero no la ha publicado. Estamos exportando mercenarios a la mafia está contratando la violencia colombiana. La Junta del Narcotráfico está decidida a hacer de todo el continente americano un espacio de violencia en la captura de sus riquezas que se quedan en países extranjeros. Le he pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico, que tiene control aquí en Colombia sobre el Clan del Golfo y sobre la gente de Iván Mordisco, del cual no sabemos si está vivo o muerto. Sobre varios narcotraficantes colombianos y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de Colombia para garantizar su impunidad, y sobre organismos del Estado que deben perseguirlos, pero no los persiguen. 3 esmeralderos han muerto fusilados por francotiradores en Bogotá por ellos. El presidente se les ha convertido en enemigo porque cambió la Fiscalía. Y aunque la Fiscal General de la Nación no pone mucho cuidado a esto, esa es la fuente de la amenaza. Esto requiere una reforma legislativa urgente, liderada por el Congreso de la República, que tipifique el mercenarismo como delito autónomo, con penas ejemplarizantes y mecanismos de cooperación internacional para judicializar a quienes participen en este tipo de actividades. El presidente no está improvisando. Esta propuesta responde a una realidad alarmante: el uso del entrenamiento militar colombiano, financiado en parte por el pueblo norteamericano a través del Plan Colombia, para fines contrarios al interés humano y democrático. Petro, de forma clara, afirma: no se usa el dinero público de Colombia, e incluso el dinero del pueblo norteamericano, para entrenar gente que después vende sus conocimientos militares a los enemigos de la humanidad. Desde la semana pasada, el viernes de la semana anterior, surgió la noticia de que habían sido capturadas 17 personas, entre ellas 12 colombianos. El siguiente día ya recibimos una notificación formal y recibimos los nombres, iniciamos un proceso de chequeo de las identidades y finalmente podemos decir que de los 12 personas que fueron relacionados como exmilitares colombianos por las autoridades mexicanas, hoy podemos decir que tenemos 11 plenamente confirmados que son colombianos y que tuvieron pertenencia a las fuerzas militares. Esas personas están
en custodia de las autoridades mexicanas. Se inició su proceso legal y pues serán atendidos, recibirán la atención consular que le corresponde a todos los connacionales que se encuentren fuera de Colombia, y esto es una atención que busca garantizar que tengan las garantías procesales, legales, que sus juicios sean justos, y también la atención humanitaria para contactarlos con sus familias, para verificar el estado de salud, para acompañarlos en este proceso que, por difícil que sea y en las circunstancias en que se encuentren, pues nos corresponde a nosotros como representación del Estado en el mundo acompañar a nuestros ciudadanos. Análisis: la doble moral del entrenamiento militar. Esta denuncia también desmonta una doble moral internacional. Durante décadas, Colombia fue usada como laboratorio de entrenamiento militar por potencias extranjeras. Se entrenaron miles de hombres para la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Pero en la práctica, muchos de esos hombres quedaron sin garantías laborales, sin oportunidades reales al terminar su carrera militar, y fueron tentados por el dinero fácil del crimen organizado. Ahora vemos las consecuencias: colombianos participando en asesinatos de soldados mexicanos, exportando violencia y deslegitimando el honor de nuestras Fuerzas Armadas. Un momento clave para reformar las Fuerzas Armadas. Este caso confirma que la transformación de las Fuerzas Armadas es más urgente que nunca. Como lo ha propuesto el presidente Petro en varias ocasiones, se necesita una doctrina militar que no esté al servicio del dinero, sino del pueblo y los derechos humanos. No se trata de atacar a los militares, sino de rescatar su honor y sentido patriótico, para que su conocimiento no termine siendo usado por carteles, contratistas corruptos o intereses foráneos. No más traidores a la patria. El mensaje de Gustavo Petro es claro, fuerte y valiente. Colombia no puede permitir que sus exmilitares se conviertan en mercenarios al servicio del crimen. El país necesita una legislación dura, un control exhaustivo sobre agencias privadas de seguridad y una reeducación ética dentro de las escuelas militares. Porque el entrenamiento que da el Estado no puede ser prostituido para sembrar muerte más allá de nuestras fronteras. Acaba de estallar una bomba contra el ejército mexicano en Michoacán, con unos muertos ahí. El ejército en su acción fue y capturó los posibles actores del explosivo. La mayoría son exmilitares colombianos y hay unos activos. Esta noticia la tiene la prensa, pero no la ha publicado. Estamos exportando mercenarios a la mafia está contratando la violencia colombiana. La Junta del Narcotráfico está decidida a hacer de todo el continente americano un espacio de violencia en la captura de sus riquezas que se quedan en países extranjeros. Le he pedido a varias autoridades iniciar la persecución de la Junta del Narcotráfico, que tiene control aquí en Colombia sobre el Clan del Golfo y sobre la gente de Iván Mordisco, del cual no sabemos si está vivo o muerto. Sobre varios narcotraficantes colombianos, y tiene muchísima influencia en la Fiscalía General de Colombia para garantizar su impunidad, y sobre organismos del Estado que deben perseguirlos, pero no los persiguen. 3 esmeralderos han muerto fusilados por francotiradores en Bogotá por ellos. El presidente se les ha convertido en enemigo porque cambió la fiscalía. Y aunque la fiscal general de la Nación no pone mucho cuidado a esto, esa es la fuente de la amenaza. Conclusión: Petro habla como jefe de Estado y como defensor de la dignidad nacional. Frente a un escándalo internacional que pone a Colombia en la mira, Gustavo Petro no guardó silencio. Habló con la verdad, con firmeza y con sentido de patria. Sus palabras deben convertirse en una alerta roja para el Congreso, las Fuerzas Armadas y la sociedad entera.
Porque la seguridad no se defiende con armas en manos equivocadas, sino con justicia, dignidad y soberanía. Como medio comprometido con la verdad y la justicia social, desde RTVC Noticias y Opinión respaldamos esta denuncia, exigimos respuestas al Ministerio de Defensa. Y llamamos a un debate nacional sobre el papel de los exmilitares en la seguridad internacional. Narrado por El Bola Opina. Por una Colombia digna, soberana y sin mercenarios. Suscríbete y comparte esta denuncia para que no quede en la impunidad. Amigos y amigas de RTVC Noticias. Si disfrutan nuestro contenido y quieren apoyar este espacio de información independiente, los invito a seguirnos en Facebook como RTVC Noticias. Suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar todas las notificaciones en la campanita para que no se pierdan ningún video. Unirse como miembros del canal para ayudarnos a crecer aún más. Apoyar nuestro contenido con los botones de like, gracias, super stickers y super chat. Si deseas apoyarnos por Transfilla, en el video dejamos el número de cuenta. Tu apoyo es fundamental para seguir informando con compromiso y verdad. Y mil gracias por ser parte de esta comunidad, nos vemos en la próxima emisión.